Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Reséndiz Hernández y les voy a presentar el documento de la práctica 1 de la ley de enfriamiento. Para comenzar, pues tenemos el abstract, que básicamente dice o menciona sobre el que trata la práctica, que pues, es aplicar la ley de enfriamiento de Newton a una forma más práctica, midiendo temperatura de tres mezclas homogéneas mediante dos sensores Arduino, procesando los datos en la view y a su vez mandarlos a Excel para su análisis. Como introducción, primero tenemos el tema de las ecuaciones diferenciales, las cuales explican cualquier función con sus derivadas. Estas ecuaciones a menudo se usan para describir la forma en que las cosas cambian en el tiempo y ayudarnos a hacer proyecciones y tener en cuenta tanto las condiciones iniciales como la evolución de las variables. Y pues básicamente una ecuación diferencial es aquella ecuación que contiene derivadas o diferenciales. El orden de la ecuación diferencial es la derivada más alta. Y pues hay dos tipos, ordinarios y parciales, los órdenes y los grados, que son diferentes. Y la definición de solución de una ecuación diferencial es una función que no tiene derivadas y que satisface a dicha ecuación. Es decir, al sustituir la función y sus derivadas en la ecuación resulta una identidad. Definición de solución general de la ecuación diferencial. Solución general de la ecuación diferencial es la función que contiene uno o más constantes arbitrarias obtenidas de las sucesivas integraciones. Definición de solución particular de una ecuación diferencial. Y la solución particular de una ecuación diferencial es la función cuyas constantes arbitrarias toman un valor específico. Después, sobre lo que se desarrolla en la práctica es sobre la ley de enfriamiento de Newton, que es la ecuación que se muestra en pantalla, y T representa la temperatura del objeto en el momento T. C es una constante que depende de la diferencia inicial de temperaturas. E elevado a la KT es el término exponencial donde K es una constante de enfriamiento o calentamiento y T es el tiempo, y TA es la temperatura del ambiente que permite la constante. Y la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton nos dice que la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que nos rodea. ¿Qué quiere decir básicamente? Que un objeto se enfriará más rápido en los primeros minutos después del calentamiento, a diferencia de los últimos, que se enfriará más lento. Y para cumplirse la ley de Newton tiene ciertas condiciones, que es la naturaleza de la pérdida de calor debe seguir siendo la misma mientras se produce la pérdida de calor. La temperatura del entorno debe permanecer constante mientras se produce la pérdida de calor, y la diferencia entre la temperatura y el entorno debe de ser pequeña. Bueno, para llevar a cabo esta práctica, primero se desarrolló un código en Arduino que primero incluye las librerías que permiten la comunicación con los sensores de S18B20, que son los que se utilizaron, con el protocolo OneWire. Incluimos las librerías, asignamos a cada sensor un pin digital diferente del Arduino para evitar complicaciones a la hora de conectar, ya que se pueden conectar con un bus de datos. Y declaramos el bus OneWare y su propio objeto de las temperaturas. Son librerías para procesar la temperatura. Se inician los sensores y se solicita que cada sensor mida temperatura. Para esto utilizamos el sensor 1 en el pin 2 y el sensor 2 en el pin 3. Después de esto procesamos los datos, los mandamos por un puerto serial a la view con un formato CSV. Los imprimimos en el puerto serial para verificar que son reales y esperamos un segundo a la lectura. Después tenemos el diagrama de bloques del panel frontal en la view, que básicamente
El BEI desarrollado en LabVIEW tiene como finalidad adquirir, visualizar y registrar datos de temperatura en tiempo real a través de la comunicación serial con un dispositivo externo como un microcontrolador, en este caso Arduino, y el usuario puede seleccionar el puerto adecuado del control Visual Reserve Name. En este caso utilizamos el 5 y el 11 para evitar confusiones. Y lo configuramos a una velocidad de 9600 vatios. Durante la ejecución del sistema lee cadenas de texto enviadas por el dispositivo que contienen dos valores separados por punto y coma, la temperatura del líquido y la temperatura del ambiente. Estos datos se convierten a formato numérico con el bloque scan for string y luego se separan para mostrar en dos indicadores tipo termómetro ubicados en el panel frontal. Y ambas señales se agrupan y envían un código tipo wafer chart que permite observar su evolución en tiempo real. Paralelamente, el BEI registra los datos en archivos de medición a través de los bloques Raise to Measure File, lo cual facilita su análisis posterior. Con esto básicamente lo enviamos a Arduino para poder manejarlo de una forma más fácil. A Excel, perdón. Después tenemos la conexión que se realizó, para la cual utilizamos un Arduino Uno, dos sensores de S18B20, dos resistencias de 1 kilo ohm, una protoboard y cable para protoboard. Básicamente es el circuito que se muestra. En él se realizan las conexiones de alimentación de los sensores GND y a 5 volts en el Arduino. Y el sensor 1 se conecta al pin 2, como ya se dijo anteriormente. El sensor 2 se conecta al pin 3 y se realiza un puente entre el señal del Arduino y la alimentación positiva de los sensores. Y pues para el sensor 2 se hace el mismo procedimiento como se puede visualizar en la imagen. Ahí está el circuito en físico. Y para la solución detallada de la ecuación general, que tenemos T respecto a la temperatura del objeto en un momento T, C pues la constante que depende de la diferencia inicial de las temperaturas, E elevado a la KT, que es el término exponencial donde K es la constante de enfriamiento o calentamiento, y T es el tiempo, y T es la temperatura ambiente que debe permanecer constante. Y después comenzamos con esta primera ecuación, que tenemos que T de T es temperatura de tiempo en T, T a temperatura ambiente, y la derivada de T la razón de cambio de la temperatura, por lo cual tenemos una ecuación separable. Se separan las variables de tal manera que del lado izquierdo esté solo lo que tenga T y del lado derecho todo lo que tenga T minúscula. Quedándonos esta ecuación, se integran ambos lados de la ecuación, lo cual da como resultado el logaritmo natural de T menos TA igual a KT más C1. Eliminamos el logaritmo natural con una exponencial, lo pasamos del otro lado, por lo cual nos queda T mayúscula menos TA es igual a E a la KT más C1, y esto simplificando los exponentes de una exponencial cuando se están sumando los podemos dividir en una multiplicación, por lo cual tenemos que E a la KT por C por E a la C1 es igual a E a la KT por C. Y para terminar de despejar T, se pasa TA del otro lado del igual y tenemos como resultado que T mayúscula es igual a TA más C E a la KT. Y esa sería la solución general de la ecuación. Después, para explicar el periodo de muestreo y cómo se llegó al valor adecuado, pues como se mencionó antes, la ley de enfriamiento de Newton describe la rapidez con la que se enfría un objeto dada la diferencia de temperatura con su entorno. Cuanto mayor sea la diferencia de la temperatura, más rápido se enfriará nuestro objeto. Tomando eso en cuenta para nuestra práctica, pues se realizaron 3 mezclas homogéneas con agua y diferentes proporciones de café. Esto para analizar cómo el comportamiento de la temperatura puede variar dependiendo de las cantidades de la mezcla. Todas las mezclas se calentaron por el mismo tiempo de 3 minutos en un recipiente de acero, y se fue cronometrando el tiempo para comprobar que todas las mezclas se hayan calentado por el mismo tiempo.
Una vez con las mezclas se dejaron enfriar sin realizar ninguna acción externa sobre ellas y solo con la temperatura ambiente y tomando en cuenta lo que nos dice la ley, podríamos decir que llegamos a un valor adecuado, ya que en los primeros minutos de la medición el enfriamiento fue más considerable que en los últimos, hasta el punto de tardar varios minutos sin bajar la temperatura. Luego, la explicación del proceso para adquirir las muestras de cada vaso. Para adquirir los datos necesarios se realizaron 3 diferentes mediciones en las mezclas homogéneas compuestas por 470 mililitros de agua y en su defecto un sobre de café de 20 gramos para la muestra del vaso número 1. Para el vaso número 2 se utilizaron 3 sobres de café de 20 gramos, 60 gramos de café y los mismos mililitros de agua. Y para el vaso 3 se utilizaron 5 sobres de café y los mismos 470 mililitros de agua. Y pues en mi caso no tenía horno, por lo que se fue cronometrando el tiempo de calentamiento para asegurarnos que todo fuera igual y no tengamos diferente variación. Y como era de esperarse, el tiempo en el que se aproximaron a la temperatura ambiente varió en el tiempo dependiendo de cada mezcla, teniendo como resultado que el vaso con la mezcla de 5 sobres y 470 mililitros de agua duró aproximadamente 3 horas, con 30 minutos en aproximarse a la temperatura ambiente, en bajar de su temperatura máxima a la temperatura ambiente. El vaso de 3 sobres con 470 mililitros, que es el vaso 2, tardó aproximadamente 2 horas en aproximarse a la temperatura ambiente. El vaso 1, que fue el de un solo sobre y el agua, tardó aproximadamente 1 hora en aproximarse a la temperatura ambiente. Y para la experimentación le agregué un link donde se encuentran todas las tablas de Excel, ya que fueron demasiados datos, fueron alrededor de más de 1000. Entonces están las tablas para poder corroborar. Y para el cálculo del CIK de la ecuación de cada vaso, para el vaso 1, cuando se realizó la medición, estábamos a una temperatura más o menos de 26 grados. Se hizo un promedio de todas las temperaturas y 26.25. La temperatura máxima fue de 44.75 en el tiempo cero. Y utilizamos el tiempo en 10 minutos, la temperatura en 10 minutos para hacer estos cálculos, que fue de 38.81. Entonces, para calcularse, pues tomamos la temperatura máxima y sustituyendo los valores en la ecuación anteriormente explicada, tenemos que la temperatura ambiente de 26.25 más C, que es la constante, E a la KT, que en este caso T vale 0, entonces ahí se eliminaría, sería 1, nos quedaría como resultado que 26.25 más C es igual a 44.25. Si sustituimos C, tenemos como resultado que sería 44.25 menos 26.25, teniéndonos como resultado C igual a 24.75. Y para calcular K utilizamos la temperatura en el tiempo 10, que es igual a 38.81 grados. Entonces sustituimos valores en la fórmula y tenemos la temperatura ambiente constante igual, solamente sustituiríamos el tiempo, dándonos como resultado que 24.75 a la K10 es igual a 38.81 menos 26.25. Si hacemos esa resta nos queda que 24.75 a la K10 es igual a 12.56. Pasamos dividiendo el 24.75 y al igual eliminamos la exponencial haciendo propiedades de logaritmos, por lo que nos queda que 10K es igual al logaritmo natural de 12.56 sobre 24.75. Y si pasamos el 10
dividiendo, porque pues, está multiplicando acá, nos queda como un décimo por logaritmo natural de 12.55 sobre 24.75, lo que nos da como resultado k es igual a menos 0.06783. Para el vaso 2, utilizamos una temperatura ambiente promedio de 23.81. La temperatura máxima en el tiempo cero es de 77.75 y la temperatura en el tiempo 10 es igual a 64.06. Básicamente es el mismo procedimiento, entonces sustituimos los valores con la temperatura ambiente igual a 23.81 más C por la exponente de 0, que sería igual a 1. Tenemos que 23.81 más C E a la T0 es igual a 77.75, por lo que C es igual a 77.75 menos 23.81, dándonos como resultado C igual a 53.94. Para calcular K utilizamos la temperatura en el tiempo 10, que es igual a 64.06 grados. Sustituimos valores, que temperatura ambiente es igual a 23.81 más C, que C en este caso es igual a 53.94, K a la 10, y igualamos a la temperatura, que es 64.06. Sustituyendo valores nos queda que 53.94 E a la K10 es igual a 64.06 menos 23.81. Y si hacemos esa resta nos queda que 53.94 E a la K10 es igual a 40.25. Si pasamos el 53.94 dividiendo y eliminamos la exponencial con un logaritmo, nos queda que 10k es igual al logaritmo natural de 40.25 sobre 53.94. Pasamos el 10 dividiendo y nos queda como un décimo por logaritmo natural de 40.25 sobre 53.94 es igual a menos 0.02927. Y finalmente para el vaso número 3 utilizamos una temperatura ambiente de aproximadamente 26.8. La temperatura máxima en el tiempo 0 fue 70 y en el tiempo 10 es igual a 64. Para calcularse, pues tomamos la temperatura en 70, sustituyendo datos con la temperatura ambiente, nos queda que T en 0 es igual a 26.8 más C a la K0, que pues, se hace 1. Entonces tenemos que 26.8 más C es igual a 70. C es igual a 70 menos 26.8, teniendo como resultado que C es igual a 43.2. Para calcular K utilizamos la temperatura en el tiempo 10, sustituimos datos y tenemos que la temperatura ambiente más C E a la K10 es igual a 64. Haciendo operaciones tenemos que 43.2 E a la K10 es igual a 64 menos 26.8. Hacemos esa resta y tenemos que 43.2 E a la K10 es igual a 37.2. Pasamos el 43 dividiendo e eliminamos el exponencial aplicando el logaritmo. Tenemos que 10k es igual al logaritmo natural de 37.2 sobre 43.2. Pasamos el 10 dividiendo y tenemos un resultado de que k es igual a un décimo por logaritmo natural de 37.2 sobre 43.2, teniendo como resultado que k es igual a menos 0.014. Después, para las gráficas utilizamos los datos recabados por los sensores, procesados en LabVIEW y analizados en Excel. Entonces, esta es la primera gráfica de todos los datos del vaso 1. Se puede observar una curva desde la temperatura máxima hasta aproximarse a la temperatura ambiente, y como lo dice la ley y fue un hecho, al inicio de la medición fue bajando
más rápido y al final sí, o sea, no llega exactamente a la temperatura ambiente porque se tardaba demasiado tiempo ya en bajar, entonces lo dejamos en un aproximado. Sacamos una muestra de 40 datos aplicando todas las fórmulas anteriormente vistas y con los valores de C y K. Sacamos una muestra. En esta gráfica podemos ver que es un poco más lineal, más recta. Esto por la cantidad de datos. 40 datos de aproximadamente entre 1000 y 1500 es una muestra muy pequeña. Y en la de 500 datos ya se puede observar un poco más la curva, ya se ve con un poco más de resolución. Y finalmente tenemos las tres gráficas unidas y la línea naranja pues es la gráfica de todos los datos, la gris es la de 500 y la amarilla es la de 40 y se puede ver la diferencia debido a la resolución más que nada, porque como se dijo son más de 1000 datos y por ejemplo se carga más 40, se carga más 500, es muy poca resolución, entonces por eso se ve. Además de que después corroborando con los cálculos me di cuenta que al sacar una temperatura promedio y no utilizar la que fue realmente en ese momento puede llegar a tener ciertas variaciones que nos pueden afectar. Estas son las gráficas del vaso 2, la primera con todos los datos. Igual se puede observar una curva que igual sí hace referencia a la ley, ya que se puede observar que en los primeros momentos baja un poco más rápido y al final ya está más constante. Igual no llegó a la temperatura ambiente por lo mismo de que las últimas mediciones tardaban demasiado tiempo en llegar a la temperatura, entonces igual se quedó en un aproximado. La gráfica de 40 datos, al igual que la anterior, esta se ve un poco más, se le puede apreciar un poco más la curva, se le ven unas imperfecciones, pero esto es debido a que se toman datos aleatorios entre todos, entonces por eso se pueden ver esas variaciones. Y la de 500 datos se puede ver que es un poco más parecida ya a la de todos los datos, se puede ver mejor la curva. Y tenemos las tres gráficas unidas. Esta se parece un poco más, ya que la temperatura ambiente en ese momento siempre fue constante, no estuvo variando. La gráfica azul es la de todas las mediciones, la gráfica gris es la de los 500 datos y la gráfica naranja es la de 40. Y finalmente la del vaso 3, tenemos primero la gráfica de todos los datos, en este caso fueron aproximadamente 2800 más o menos. Fue la que más tardó más tiempo en llegar o aproximarse a la temperatura ambiente. La gráfica de 40 datos igual se pueden ver imperfecciones, por lo menos de que la temperatura ambiente estuvo variando y al usar un promedio no estamos tomando como tal la temperatura ambiente del momento. La gráfica de 500 datos otra vez se vuelve a aparecer, ya con un poco más de resolución. Y pues igual las tres gráficas unidas se ven diferentes, se ven más pequeñas por la escala que estamos utilizando, porque se puede observar que son más o menos 2800 y de 500 a 2800 pues sí varía por eso, se ven más pequeñas. Y como conclusión, durante esta práctica explicamos la ley de enfriamiento de Newton para analizar cómo tres mezclas homogéneas, en este caso agua y café en diferentes proporciones, pierden temperatura con el tiempo. La ecuación diferencial principal que se utilizó fue de T, que T es temperatura,
La constante a la KT más la temperatura ambiente. Esta ecuación básicamente nos dice que la velocidad con la que se enfría una sustancia depende de qué tan grande sea la diferencia de temperatura entre la sustancia y el ambiente. Para comprobarlo se utilizaron sensores de S18B20 conectados a un Arduino para registrar las temperaturas de las mezclas. Luego se procesaron los datos en LabVIEW para visualizarlos en tiempo real y finalmente exportar todo a Excel para analizar las llamadas más a fondo y realizar todos los cálculos, aplicar esos mismos datos la ecuación diferencial y graficarlos. Y la solución general es esa, y se pudo ver que los curvas obtenidos coinciden bastante bien con el modelo teórico. Esto confirmó que la constante K está relacionada con las propiedades térmicas de cada mezcla. Juega un papel clave en su comportamiento térmico. Y pues con esto daría por terminado este video.